Es algo muy loco. No se escucha algo así como que Walmart cierre Walmart. Una sorpresa esta noche para los compradores de los suburbios. Walmart anunció que cerrará 3 de sus tiendas. Las tiendas que cerrarán están distribuidas por toda la zona, desde el norte hasta el sur, en Lincolnwood, Plainfield y Homewood. Nadie estaba preparado para esto. Las imágenes son contundentes, largas filas de personas vaciando estanterías, carritos repletos de huevos, carne o papel higiénico, como si el país más poderoso del mundo estuviera entrando en guerra. Pero esto no es una película. Es la nueva realidad en Estados Unidos. Un país donde los grandes minoristas, esos pilares que durante décadas definieron la experiencia de consumo, están cayendo uno por uno. En 2025, la situación ha llegado a un punto crítico. Walmart, CVS, Target y otros gigantes han comenzado un cierre masivo de tiendas que está dejando a millones de familias sin acceso a lo básico. Y no hablamos de lujos, hablamos de comida, medicinas y productos esenciales. Ciudades enteras están convirtiéndose en desiertos comerciales, lugares donde no queda ni una tienda abierta a kilómetros a la redonda. La magnitud es escalofriante. Solo en este año, más de 15.000 tiendas han cerrado en todo el país. Eso es más del doble de lo que se reportó en 2024. Y aunque muchos intentan culpar únicamente a la inflación, la verdad es mucho más compleja. Estamos ante una tormenta perfecta donde convergen factores como el alza de rentas comerciales, la automatización, el auge del comercio electrónico y la insaciable búsqueda de ganancias de las grandes corporaciones. Mientras los precios de la carne, el pollo y el cerdo suben hasta un 14%, los salarios permanecen estancados. Para millones, hacer el súper se ha vuelto una misión imposible. Los estantes vacíos ya no son una excepción, sino la norma en muchos barrios del país. Pero hay algo más profundo en juego. No se trata solo de economía. Se trata de tejido social. Cuando una tienda cierra, no solo se pierde un punto de venta, se pierde un espacio de encuentro, un lugar donde las comunidades se conectaban, donde los trabajadores encontraban empleo estable, donde las familias podían organizar su día a día. Ahora, esos espacios están siendo reemplazados por edificios vacíos, calles desoladas y un sentimiento generalizado de abandono. Y lo más alarmante es que este fenómeno no discrimina. Desde grandes ciudades como Nueva York y Los Ángeles, hasta pequeñas localidades en Mississippi, Ohio o Illinois, el patrón es el mismo: los barrios de clase media y baja son los primeros en ser sacrificados. Lo que antes eran centros comerciales llenos de vida ahora son estructuras vacías y cubiertas de polvo. En estados como Texas, cientos de tiendas de cadenas como Walgreens, Dollar Tree y CVS han desaparecido sin previo aviso. En barrios suburbanos donde el transporte público es limitado y tener coche no es una opción, esto significa recorrer kilómetros solo para conseguir una caja de cereal o un medicamento básico. Pero aún más devastador es lo que ocurre cuando esas tiendas eran el único punto de abastecimiento para toda una comunidad. En Mississippi, el 40% de los condados rurales han sido catalogados como desiertos alimentarios. Supermercados cerrados, gasolineras abandonadas y la única opción viable es una tienda de conveniencia que vende comida procesada a precios inflados. No es solo una crisis de abastecimiento, es una emergencia de salud pública. En Nevada, a apenas 20 minutos del lujo y las luces de Las Vegas, hay barrios enteros que dependen exclusivamente de bancos de alimentos móviles para sobrevivir. En Illinois, muchos residentes de suburbios como Joliet o Aurora deben conducir más de 40 minutos para acceder a alimentos frescos. Un anciano en Ohio lo resumió con una frase dolorosa: antes caminaba cada mañana a comprar pan. Ahora la tienda cerró, y no tengo auto, ¿qué hago? Son millones los estadounidenses atrapados en esta misma rutina. Madres solteras que cargan a sus hijos en trayectos interminables. Personas mayores que ya no pueden permitirse los medicamentos que antes recogían cerca de casa. Trabajadores despedidos de supermercados que fueron pilares del barrio y que ahora miran los escaparates cerrados como monumentos al fracaso. Esta tragedia no afecta a todos por igual. Los barrios ricos siguen llenos de opciones.
Las zonas privilegiadas de California o Nueva York reciben nuevas aperturas, remodelaciones, entregas express. Pero mientras eso ocurre, las zonas humildes están siendo olvidadas. En ciudades como Detroit, partes enteras del centro han perdido sus últimos supermercados. En Chicago, hay áreas donde el único acceso a frutas y verduras frescas es a través de mercados ambulantes que operan solo ciertos días a la semana. En Georgia, zonas rurales viven en un vacío comercial total, dependiendo de gasolineras con precios exorbitantes. En Texas, la promesa de progreso tecnológico se volvió humo para muchos, cuando incluso en ciudades en auge como Austin o San Antonio se empezaron a ver centros comerciales clausurados, vandalizados, sumidos en el abandono. Porque el problema no es solo que las tiendas cierren, es lo que dejan atrás: empleo perdido, seguridad fragmentada, calles vacías, sueños rotos. Mientras tanto, las cifras oficiales siguen pintando un panorama engañosamente optimista. Las grandes cadenas reportan beneficios récord. Amazon sigue expandiéndose. Walmart anunció nuevas aperturas, pero no donde más se necesitan. No en los barrios que ayudaron a construir su imperio. No en las comunidades obreras que sostuvieron sus ganancias durante décadas. Esas están siendo descartadas, reemplazadas por estrategias más eficientes. Pero la eficiencia tiene un costo humano. El trabajador despedido. La madre que ya no sabe dónde alimentar a sus hijos. El anciano que vive solo y que ha perdido su única fuente de contacto social. Y la pregunta que todos se hacen es la misma: ¿cómo es posible que el país más rico del mundo permita que su propia gente quede atrás? Porque esto no es una consecuencia inevitable. Es el resultado de decisiones, de políticas, de prioridades equivocadas. Las corporaciones eligieron optimizar ganancias, sí, pero también eligieron abandonar. Las autoridades eligieron mirar hacia otro lado. Y lo peor es que muchos de los cierres que hoy vemos son apenas el principio. Los expertos advierten que si la tendencia continúa, podrían cerrar hasta 45,000 tiendas para 2029. 45,000. Ciudades enteras transformadas en mapas de huecos comerciales. Barrios donde antes había farmacias, ferreterías, supermercados, convertidos en zonas grises, donde la vida se vuelve más cara, más difícil y más solitaria. Esto ya no es una crisis del comercio. Es una crisis de identidad, de comunidad, de país. La dimensión real de esta catástrofe no puede medirse solo en cifras. Porque cada tienda cerrada representa mucho más que un punto de venta. Representa el final de una rutina, el derrumbe de una red invisible que conectaba a los vecinos, a las familias, a los trabajadores. Cuando Walmart cierra su última sucursal en un vecindario, no solo se pierde el acceso a comida o medicina. Se pierde la seguridad de encontrar empleo cerca de casa, se pierden los encuentros casuales que alimentaban el tejido social, se pierde la sensación de pertenencia. En comunidades como Flint, Michigan, o Scranton, Pensilvania, los residentes no solo están lidiando con la pérdida de servicios, sino también con un sentimiento profundo de abandono. Muchos recuerdan con nostalgia los días en que el barrio tenía vida: panaderías, ferreterías, mercados de agricultores. Ahora todo eso ha desaparecido. En su lugar hay lotes vacíos, persianas cerradas y el eco de lo que fue. El daño psicológico también es profundo. Las personas no solo se sienten desconectadas, sino desechadas. ¿Qué mensaje reciben los trabajadores que dedicaron décadas a estas empresas cuando, de un día para otro, les cierran la puerta en la cara? ¿Qué sienten los niños que crecen en barrios sin tiendas, sin librerías, sin farmacias, sin heladerías? Aprenden que su comunidad no vale la inversión. Aprenden que su existencia depende de decisiones tomadas a cientos de kilómetros, en salas de juntas donde nunca se mencionan sus nombres. Y mientras todo esto ocurre, las grandes corporaciones anuncian nuevas estrategias centradas en el consumidor. Paradójicamente, lo hacen mientras eliminan el contacto físico, la cercanía, la interacción humana. Reemplazan cajeros por máquinas, tiendas por apps, empleados por algoritmos.
Pero la vida real, la de millones de estadounidenses, no puede vivirse desde una pantalla. Y aquí está lo más alarmante: esta crisis no discrimina. Está golpeando a la clase media, a los trabajadores, a los jubilados, a los jóvenes que apenas inician su vida adulta. En Ohio, por ejemplo, estudiantes universitarios deben recorrer ciudades enteras para encontrar tiendas asequibles. En Nevada, familias trabajadoras deben elegir entre pagar gasolina o comprar alimentos. Y mientras tanto, el discurso oficial sigue celebrando la innovación tecnológica y el crecimiento bursátil. Pero, ¿de qué sirve una economía que crece si su gente se hunde? ¿De qué sirve tener récords en Wall Street cuando los barrios lucen más vacíos que nunca? Esta no es solo una tragedia social, es una señal de alarma moral. Porque el progreso que excluye, el desarrollo que ignora, el crecimiento que deja atrás a la mayoría, no puede llamarse éxito. Puede llamarse negocio. Puede llamarse estrategia. Pero nunca justicia. Si no se actúa con urgencia, lo que hoy afecta a 10 estados mañana será un fenómeno nacional. Y cuando el silencio de las calles reemplace al bullicio de las tiendas, será demasiado tarde para reconstruir lo que se perdió. Porque el vacío que dejan estas cadenas no es solo económico, es emocional, es comunitario, es estructural. Recuperar esa red de apoyo, esa economía local, esa vida de barrio, costará años, si alguna vez se logra. Pero aún hay tiempo. Tiempo de exigir responsabilidad. Tiempo de replantear el modelo. Tiempo de volver a poner a las personas en el centro de las decisiones. Porque si no lo hacemos ahora, el futuro nos pasará la factura más cara: una nación desconectada, desigual y rota. Y esa no es la América que prometimos construir.